Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hola, sonido, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Qué tal el sonido? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, hermanos, muy buenos días. Vengan todos, gracias al Señor que nos da este privilegio y esta oportunidad de juntarnos, de congregarnos. Esto es un privilegio, esto es una gran oportunidad que el Señor nos da para exaltarle, para bendecirle y también para conocer lo que su palabra dice. Así que pido, hermanos, que sigamos en disposición de nuestro corazón para ver lo que la palabra de Dios tiene para animarnos y para motivarnos en esta mañana. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor, gracias te damos por este día, esta mañana, porque tus misericordias son nuevas cada día, y por tu misericordia, Señor, es que nosotros podemos mantenernos en pie. Gracias, Padre, porque tú nos das este privilegio y esta oportunidad de poder estar reunidos, poder juntarnos alrededor de tu palabra, Señor, y también para alabarte, para exaltarte, Señor, para bendecirte. Te pedimos, Señor, que sigas obrando por medio de tu Espíritu para darnos disposición en nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, pueda producir lo que debe producir en nosotros, Señor, que es inicialmente poder motivarnos, poder animarnos, Señor, a hacer tu voluntad, a responder a ti en lo que tú quieres para nuestra vida. Que esto no sea un domingo más, Señor, porque no venimos acá solamente por cumplir, sino que venimos para que tú, Señor, impactes nuestros corazones, impactes nuestra vida y que esto contribuya, Señor. Este domingo, esta celebración contribuya para que nosotros podamos seguir adelante, conociéndote a ti, conociendo tu voluntad y aplicándola en nuestra vida. Muchas gracias, Padre, por cómo tú vas a obrar. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el día de hoy, pues, vamos a hacer así como una especie de paréntesis o de pausa con relación al estilo de enseñanza que venimos haciendo en estos últimos domingos. Hemos estado llevando a cabo unas enseñanzas expositivas con la serie de Efesios, con la serie también a través de los Salmos, el Salmo 103, el Salmo 132,
que ha sido todo lo que hemos podido compartir, ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Pero en el día de hoy vamos a estar haciendo una reflexión, una enseñanza un poco diferente. No quiere decir que sea menor. Cada estilo tiene su propósito y tiene su momento. Las enseñanzas expositivas tienen su momento, tienen su estilo y también tienen su propósito y su provecho. Pero nosotros periódicamente también estamos llevando a cabo unas enseñanzas tipo taller para que eso nos motive en este aspecto evangelístico y de discipulado. Ya hemos visto pues cómo a través en el día de hoy hemos podido observar que la alabanza ha estado enfocada en eso, y también el flash misionero, la película que tenemos preparada para este jueves. Entonces todo esto es para motivarnos y para animarnos en esta tarea de perseverar en lo que Dios nos ha mandado a nosotros a hacer. Y esa es una de las principales razones por las que nosotros nos encontramos aquí. Entonces nuestra celebración está hoy casi enmarcada, ¿no?, en el tema de el evangelismo, el tema de evangelismo. Como les dije, pues tenemos este evento el jueves de la película con el propósito de queremos presentar a Jesucristo como nuestro Salvador, de presentar a Jesucristo porque es necesario, nosotros creemos que es necesario que la humanidad conozca a Jesucristo. Y estamos preparándonos también para una conferencia misionera en el mes de junio, del 20 al 22 de junio, vamos a tener una conferencia misionera que tiene relación, obviamente, con el evangelismo. Entonces, vamos a hacer pues este taller con una dinámica que sea un poco participativa, pero también les pedimos que sus participaciones sean lo más breves posible para poder ir avanzando, porque también vamos a tener una sección en la cual vamos a pedir oración. Entonces, oración para motivarnos y también para animarnos al evangelismo. Entonces, cada pregunta va a ser una pregunta abierta para que ustedes puedan participar, pero recordemos que nuestras participaciones sean lo más breve posible para poder ir avanzando y poder dar pues, el espacio para que podamos desarrollar bien pues, el tema que tenemos acá preparado. Entonces les agradezco mucho ese aspecto. La primera pregunta es: ¿por qué nosotros tenemos que seguir trabajando y motivándonos al evangelismo y las misiones? Porque ya no únicamente estamos hablando de evangelismo, ahora estamos hablando de misiones también. Entonces tenemos que abarcar ambos aspectos, evangelismo y misiones, porque cuando hablamos de evangelismo solamente pensamos que es local, pero no necesariamente. Entonces tenemos que hablar de misiones. ¿Por qué tenemos que seguir trabajando y motivándonos al evangelismo y las misiones? Entonces abro el espacio para que una persona pueda contestar esa pregunta. ¿Por qué tenemos que seguir motivándonos? Porque es un mandato que Dios nos dejó, porque Él quiere ser conocido por todos. Correcto, muy bien, Diana. Diana contestó la pregunta, ella sabe bien cómo es la cosa. Gracias, Diana. Esa es la respuesta. Esa es la misión que el Señor nos encomendó. ¿Cuál es la misión que el Señor nos encomendó? Según Mateo capítulo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, ¿sí? Quisiera resaltar que no solamente un mandato, sino que fue el último mandato, lo último que salió de la voz del Señor Jesucristo fue precisamente eso. Correcto.
fue su última, aquí en la tierra, ¿no? Digamos, aquí en la tierra, mientras estuvo en su ministerio, esa fue su última voluntad, su último mandato. Puede ser. Muy bien, Roberto. Gracias. Además de eso, hermanos, para motivarnos a seguir en este proceso de evangelismo y discipulado, también nosotros tenemos que ser conscientes de que el Evangelio no va a perder su vigencia. O sea, el Evangelio no tiene fecha de caducidad. No tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir nuestra vida dependiendo de Cristo y de su obra. Nosotros tenemos que seguir compartiendo a Cristo y su obra en el proceso de nuestra vida y mientras estemos caminando en esta tierra. Además, nosotros tenemos que anhelar la presencia de Cristo. Tenemos que anhelar la presencia de Cristo, o sea, estar en su presencia y exaltándole por su obra. Y eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Por toda la eternidad vamos a estar haciendo eso. Entonces, quiero inicialmente, vamos a mirar un pasaje en Apocalipsis que nos proyecta hacia los eventos futuros. Y este pasaje nos contextualiza en eso, ¿no? En que el Evangelio no tiene caducidad. No tiene. Solamente que en el contexto hay algo diferente. Porque en el Apocalipsis, el capítulo 5, ahí están los 24 ancianos. Y dice que cuando el Señor hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían armas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Está hablando de Jesucristo y de su obra en la cruz. Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Esa es una escena que nos proyecta hacia la adoración en el cielo, y donde nosotros durante toda la eternidad vamos a estar adorando al Señor Jesucristo por su obra en la cruz. Entonces, eso es algo que debe motivarnos, y es que el Evangelio no tiene fecha de caducidad. El Evangelio no tiene fecha de vencimiento. Cuando estemos con el Señor, vamos a estar alabándole por lo que hizo en nosotros. Eso vamos a hacer, vamos a adorar al Señor. Entonces, quiero iniciar este tiempo en cuanto a animarnos también con un pasaje que está en Hechos, capítulo 17, versículos 30 al 31. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, y que es un pasaje que a mí particularmente me impacta mucho, y es aquí Pablo predicando a los atenienses, allí en el Areópago. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de entre los muertos. Ese es un pasaje que
ayuda a enfocarnos en lo que vamos a compartir en el día de hoy, ¿no? Acerca de la necesidad del arrepentimiento de la humanidad y que nosotros también estamos involucrados en esa necesidad de Dios de que el hombre se arrepienta, y nosotros estamos involucrados en eso, ¿no? Este pasaje hace parte de esta prédica, de esta enseñanza que hizo Pablo pasando por Atenas, que eran unas personas con unas características muy especiales, porque estaba disertando y discutiendo allí con ellos acerca de su religiosidad, acerca de su conocimiento de mucha filosofía, mucha cultura, pero también eran personas muy religiosas. Tenían allí en el sitio donde se congregaban los atenienses imágenes de todos sus dioses, de todos los dioses. Cada dios les proveía para una necesidad específica. El dios del amor, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios de tal cosa. Para cada necesidad había un dios. Pero el tema, cuando Pablo pasó por allí, dice que su espíritu se enardecía al ver la idolatría. Entonces Pablo, disertando allí con ellos, se dio cuenta de que eran personas muy religiosas, pero no conocían a Jesucristo, o sea, no conocían al Dios verdadero. De hecho, tenían una imagen, de todas las que tenían, ahí al final había una imagen, cada imagen tenía su nombre, y al final había una imagen que decía: esta imagen es del Dios no conocido, esta imagen es del Dios que no conocemos. Si hay otro, pues ese es. Le dijo Pablo: ese es el Dios del cual yo les vengo a predicar, y se llama Jesucristo. Ese que ustedes no conocen, ese es el que yo les vengo a predicar. Entonces Pablo estaba queriendo aprovechar esa oportunidad para compartir el Evangelio, para darles a conocer de Jesucristo. Pablo aprovechaba oportunidades. Y Pablo aprovechó para decir: ustedes pueden saber mucho, pueden ser muy religiosos, pero ahora en la predicación, ahora lo que ustedes deben conocer es que necesitan arrepentirse. Ellos no sabían de eso, no sabían nada de lo que era arrepentimiento. Necesitan arrepentirse. Eso era lo que Pablo estaba predicando, el arrepentimiento por medio de Jesucristo. No cualquier arrepentimiento, no. El arrepentimiento por medio de Jesucristo y de su obra en la cruz. ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Por qué la palabra habla del arrepentimiento? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué habla la palabra del arrepentimiento? Porque el arrepentimiento está relacionado con el pecado. O sea, si no hay pecado, pues no tiene por qué haber arrepentimiento, porque el arrepentimiento es arrepentimiento de los pecados. ¿Cierto? Entonces, es realmente eso lo que la palabra de Dios nos quiere a nosotros comunicar: el arrepentimiento de los pecados, del pecado. A la verdad que la humanidad le aquejan muchos problemas, eso es cierto, ¿no? A la humanidad le aquejan muchos problemas: los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas ecológicos, ambientales, la guerra comercial que estamos viendo hoy es un problema, ¿cierto? La guerra comercial entre las naciones es un problema, ¿cierto? La migración masiva, los desastres ecológicos, esos son problemas. Pero Pablo no predicó de eso, y había problemas como los hay hoy, pero Pablo no predicó de eso. Pablo predicó del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el principal problema que aqueja a la humanidad se llama pecado. Ese es el primero. Y muchos
muchos de los problemas que tenemos se derivan del pecado. No digo todos, pero muchos se derivan del pecado. Pero hay otro problema aún más grave todavía. Y era lo que Pablo quería enseñar aquí. ¿Cuál es el otro problema? La ignorancia. La ignorancia del hombre. ¿En qué sentido? La falta de conocer a Dios. La falta de conocer quién es Dios. Su esencia, sus cualidades, sus atributos. La falta de conocer a Dios. Y en el Evangelio no comienza, y la palabra de Dios no comienza con el hombre. El Evangelio y la palabra de Dios comienzan con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comienza con Dios, no comienza con nosotros. Entonces ese es el principal problema también. Otro problema que se deriva también, la ignorancia del hombre, la falta de conocer a Dios, la carencia de entendimiento de forma natural para obedecer a Dios, expresado en querer vivir bajo sus propios criterios, sin tener en cuenta a Dios y su voluntad. Nosotros hemos visto a través de los años, y más que todo en esta época que estamos viviendo, cómo el hombre ha desarrollado su conocimiento en todos los campos, en todos. La ciencia, la medicina, la tecnología, todo eso se ha desarrollado. El hombre ha tenido mucho conocimiento en todos esos campos, pero hay un campo en el cual muy poco el hombre ha podido desarrollarse, y es en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios hoy en día es lo último en el que el hombre quiere ocuparse y desear conocer. Es lo último, cuando debe ser la prioridad, debe ser lo primero para el hombre. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ser conscientes de la realidad y de lo que Dios quiere y de cuál es la expectativa de Dios. ¿Cuál es la expectativa de Dios con el hombre? ¿Cuál es la expectativa de Dios con nosotros como su iglesia? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Pues nosotros ya vimos, ya entendimos realmente la necesidad del arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento. Por eso tenemos que nosotros hacernos una pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros como iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y cómo podemos nosotros alinearnos con los propósitos y con los planes de Dios para la vida del hombre? ¿Cómo podemos alinearnos nosotros? Vamos a mirar cómo nosotros podemos unirnos a esa expectativa que Dios tiene con relación a lo que Dios quiere hacer en la vida de la humanidad. ¿Cómo podemos nosotros unirnos a los propósitos y a los planes de Dios? Porque nosotros, como iglesia del Señor, tenemos también una identidad, ¿no? La identidad que Dios nos ha dado de ser embajadores. Y en ese sentido, por eso es que nosotros nos identificamos como una iglesia misionera, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a una denominación misionera, iglesias bíblicas misioneras, y nosotros somos una iglesia misionera y tenemos que desarrollarnos como una iglesia bíblica misionera. No solamente es el nombre, sino que nosotros tenemos también que desarrollarnos y cumplir la misión a la cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Entonces vamos a mirar acá, pasemos el mandato ahí en Hechos 17. Ese es un mandamiento, un mandato
¿Solo para algunos o para toda la humanidad? Es un mandato para toda la humanidad. Es un mandato universal. Allí dice que el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el primer deseo de Dios para el hombre. El primer deseo de Dios para el hombre no es que sea feliz. Ese no es el primer deseo del hombre para Dios. El primer deseo del hombre no es que el hombre pueda satisfacer todas sus necesidades, no. Ese no es. El deseo de Dios no es que el hombre sea próspero económicamente, no. Ese no es el deseo de Dios. El primer deseo de Dios es que el hombre se arrepienta. Eso es lo que Dios manda. Es un mandato universal. Es un mandato para los costeños, para los cachacos, para los paisas, para los venezolanos, para los chinos, para los africanos, para los coreanos. En todo lugar que se arrepienta. El problema del pecado no es solamente del barranquillero porque le gustan los carnavales. No, ese no es. El pecado es algo inherente a toda la humanidad. Es un problema que aqueja a toda la raza humana, independientemente de la creencia religiosa que tenga. El islamismo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, todos los hombres. Ahí no está hablando de una creencia específica, no. Está, de hecho, Pablo estaba compartiendo a los griegos que tenían todos los dioses. Pero lo que ustedes necesitan es arrepentirse. Arrepentimiento del pecado. Eso es lo que Dios está demandando. La realidad espiritual es que cada uno de nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que lo hace proclive a desobedecer a Dios y a ofender a Dios, porque Dios es un Dios santo. Eso lo cantamos ahora en el tiempo de alabanza, porque Dios es un Dios santo. Y por eso es, cuando yo me convertí, un amigo me dijo: ay, para ti ahora todo es pecado. Todo es pecado ahora. Yo le dije: bueno, la verdad es que sí, porque el Dios que yo conocí es un Dios santo, absolutamente santo. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes y predicar, que tenemos un Dios santo. Por eso es que tenemos que llamar al hombre del arrepentimiento, porque hay un Dios que es santo, que no tolera el pecado. Pero Dios está dando la oportunidad de un cambio, a pesar de la incapacidad que tenemos, a pesar de la incapacidad del hombre de poder conocer a Dios, de entender su condición pecaminosa. Dios está proveyendo la oportunidad de un cambio. Voy a hacer una pregunta, pero no vamos a pasar todavía. La otra pregunta que quiero hacer es, hablando de arrepentimiento, y cómo estamos nosotros involucrados en eso, pero nosotros tenemos, si estamos involucrados en eso, tenemos que ser conscientes y entender de qué debemos arrepentirnos. O sea, ¿de qué debe arrepentirse el hombre que no ha conocido a Cristo? Otra pregunta abierta. ¿De qué se debe arrepentir el hombre que no conoce a Jesucristo? De nuestra manera vana de vivir. Correcto, esa es muy bien, esa es una gloria. De llevar una vida sin De llevar una vida sin Dios. una vida sin Dios, correcto. Pero Hábitos pecaminosos. de los hábitos pecaminosos, De querer ser nuestro propio Dios. de querer ser nuestro propio Dios y De ser su propio Dios. de ser su propio Dios, coincidieron muy bien. Y de otros dioses.
deben tener otros dioses, idolatría. Muy bien, todo eso que ustedes han dicho, de eso debe arrepentirse el hombre. ¿De dónde proviene? Vamos a mirar lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, lo que ustedes dijeron. Cada cual se apartó por su propio camino. ¿Y eso qué está comunicando? ¿Eso qué está expresando? Eso está expresando es que el hombre en su condición natural quiere vivir una vida independiente de Dios. Ahí está la ovejita sola, está perdida, se perdió del rebaño. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la ilustración que Isaías 53 quiere dar. Cada uno vive su vida como mejor le parece, sin tener en cuenta a Dios. Cada uno quiere vivir una vida desconectado de Dios, independiente de Dios. Como decimos nosotros en nuestro vocabulario popular, ¿no? Sin Dios y sin ley. Sin un propósito divino. Sin propósitos divinos. Correcto. Entonces, así es como se manifiesta la naturaleza pecaminosa del hombre. Se manifiesta así. Se manifiesta es en que yo no tengo necesidad de Dios. Yo no tengo necesidad de Dios. Yo puedo vivir mi propia vida independiente de Dios, desconectado de Dios, de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Pero Dios no nos creó a nosotros para poder vivir de esa manera. Y inicialmente ese no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es que nosotros, por ser nuestro Padre, nuestro Creador, es que nosotros dependamos de Él. Dependencia de Dios, conexión con Dios, con nuestro Padre, Dios. Pero el pecado vino y entonces también, y de una manera inherente, lo que hizo fue: no, tú no dependes de Dios. Eso es mentira. Tú puedes vivir tu vida solo, independiente. Y eso es lo que el humanismo ha vendido también. El humanismo ha vendido que nosotros, el hombre, ay, pobrecitos, ustedes son buenos. Ustedes son buenos. Solamente que algunas veces ustedes hacen cosas malas, pero ustedes son buenos. Alexandra. Que también yo pensaba en Romanos 3, que dice eso, cuando dice que era lo que dice Romanos 3, no se dice que no hay justo ni uno, que todos nos descargamos, no hay ni siquiera uno. O sea, que normalmente fue también nuestro pensamiento de conocer al Señor y el del mundo, y es que como hacemos pecados graves, somos buenos. La Biblia declara que no hay bueno ni uno solo. Correcto, gracias Alexandra. Entonces, esa es la diferencia de lo que la palabra dice, ¿verdad? El humanismo dice: ustedes son buenos, que a veces hacen cosas malas. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Nosotros somos malos, que hacemos cosas buenas, pero nuestra esencia es que somos malos. El Señor Jesucristo lo dijo: si ustedes, siendo malos, el Señor Jesucristo lo dijo, ustedes siendo buenos, digo, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas y le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cierto? Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Eso es la palabra del Señor Jesucristo, y así es como nos ve. Y así es como nosotros realmente en nuestra naturaleza, esencia original somos. Y así es como tenemos que ver a los que no han conocido a Jesucristo. Así es como tenemos que verlo. Obviamente con misericordia. No le vamos a decir cuando le compartamos el evangelio: tú eres malo. Sí, porque hay gente que se dedica a juzgar. No podemos comenzar el evangelio por ahí, ¿verdad? Eres malo. No podemos decir eso. Pero sí tenemos que tener conciencia de eso.
Otra pregunta, ¿en qué aspectos prácticos se manifiesta la independencia del hombre de la voluntad de Dios? ¿En qué cosas? ¿En que matan? ¿En que roban? ¿En qué aspectos prácticos? Es una pregunta abierta. Se manifiesta la independencia del hombre hacia la voluntad de Dios. Porque es desobediente. Desobediencia. Hace lo que se da la gana. Aspectos prácticos. Egocéntrico. Yo hice, yo elaboré, yo. Egocentrismo. Confía en sus fuerzas. ¿Cómo? Confía en sus fuerzas, sus habilidades. Confiar en sus propias fuerzas. ¿Qué más? Corrupto. Corrupción. ¿A qué? Avaricia. ¿Qué más? Codicia. Porque hay un poco. Orgullo. Soberbia. Correcto, toma decisiones sin consultar a Dios. La mentira piadosa. Mentiras. Ahí estamos viendo la naturaleza del hombre. Hay algo que no se ha mencionado y es una cosa que está arrastrando el mundo, y es la lujuria. La lujuria, la inmoralidad sexual. El mal uso del dinero. ¿El qué? El mal uso del El mal uso del dinero, claro. Las finanzas, Los afanes de este mundo. los afanes que nos envuelven. Sí, todas esto que hemos mencionado son aspectos en que se manifiesta la independencia. Y son cosas prácticas, son cosas que nosotros vemos. Inclusive, algunas de esas, hasta nosotros siendo creyentes podemos caer en eso. Nosotros siendo creyentes podemos caer en eso también. Entonces, estas son actitudes pecaminosas que evidencian la separación del hombre de Dios. Hay evidencias de eso. Nuestra naturaleza pecaminosa da frutos de lo que somos. Da frutos de lo que somos. Pero el mandato de arrepentimiento es universal. Es para todos, es en todo tiempo, es en todo lugar. No se limita solamente a los que están en la cárcel porque cometieron delitos muy graves. No es el que debe arrepentirse el que cometió un homicidio, o no es aquel que hizo un defalco al Estado. Porque así es como nosotros medimos, ¿no? Por niveles y por grados el pecado. O porque cometió una violación. Y no digo que esos pecados no sean perdonados. Sí, claro, esos pecados pueden ser perdonados por Dios, por la obra de Jesucristo. Pero eso nos lleva a nosotros a pensar y también a ser conscientes de que todo esto de independencia de Dios también incluye a todas las personas que están en nuestro alrededor. Todas las personas que nosotros conocemos que están a nuestro alrededor son personas que necesitan arrepentimiento. Necesitan arrepentirse. Global, correcto. Mata a todos los hombres, en todo lugar. O sea, nadie se escapa. Nadie se escapa. Todos tenemos necesidad de arrepentimiento, no porque aparentemente se vean buenos, quiere decir que una persona haya tenido un arrepentimiento genuino con base en la obra de Jesucristo. Alguien al que yo le estaba dando una vez el estudio básico, le costó trabajo entender y ser consciente de esta realidad, porque él me dijo: ay, pero yo tengo una tía que es tan buena, ¿cómo puede ser que eso le incluya a ella? Ese es el pensamiento, ¿cierto? Es tan buena mi tía, de pronto le ayudaba, no sé, económicamente, etcétera, no sé, pero él decía: pero mi tía es tan buena. Porque medimos
las cosas dependiendo de nuestro propio criterio y valoración, no bajo la valoración de Dios. Medimos el pecado bajo nuestra propia valoración y no bajo la valoración de Dios. Se necesita arrepentimiento de vivir una vida independiente de Dios. Entonces vamos a pensar un poquito, siguiendo el hilo de lo que estamos compartiendo y reflexionando, para pensar realmente cuál es el arrepentimiento. No vayas a poner el machete todavía. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? ¿Qué es arrepentimiento verdadero y genuino? A ver, alguien que pueda. De no volver a caer en ese estado de pecado. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Cambio de vida. Correcto, Darle cambio. un giro a la vida. Correcto, darle un giro a la vida. ¿Qué más, Fer? Reconocer que me he descarriado, que me he apartado por mis caminos y tomar la decisión de abandonar ese punto equivocado. Muy bien, correcto. Pero esa Una decisión. transformación. Una transformación. Sí, de hábitos, de costumbres, de alinear los pensamientos a lo que dice la palabra de Dios. Alinear los pensamientos con la voluntad de Dios por acá. Pero esa decisión no solamente se pone a nosotros mismos, sino ya nos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Correcto. La dependencia de Dios en el cambio. Roberto y luego Sarita. Vale la pena anotar que si bien Dios nos puede perdonar de un pecado, en muchas ocasiones no quita las consecuencias de ese pecado. Y me explico. Una persona que cae en adulterio y tiene un hijo, Dios le perdona el adulterio, pero le hace responsable de ese hijo que tuvo por fuera de su matrimonio. Correcto. Así es, con las consecuencias que eso tiene. Correcto. Sarita. No se escucha. Ellos dicen que propósito de la enmienda. Ajá. Yo creo que es similar, pero el arrepentimiento de Dios definitivamente lo tiene que producir el Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo la que hace que uno sienta que le perdona a Dios. Es la que le hace que uno siente el susto en el ojo, entre comillas. Y no significa que si yo confesé mi pecado, no lo puedo volver a practicar. Y hay que saber que solamente. Que si bien es cierto que las demandas de santidad del Señor son altas, no significa que no podemos volver a practicar. Porque la gente de afuera nos ve a nosotros, nos ve eso que hacía esto, que hacía todo, o que sigue haciendo eso, cuando nos ven metiendo la pata en la ciencia. El arrepentimiento es un proceso inicial, pero también es un proceso Continuo. Correcto. Muy bien, Sarita. Gracias, sí. Listo. Entonces, vamos a mirar aquí de pronto eso que ustedes han comentado. Vamos a resumirlo aquí como para tener una guía realmente de lo que es el arrepentimiento y qué es lo que nosotros debemos enseñar acerca del arrepentimiento, qué es lo que nosotros debemos saber acerca de lo que dice la Escritura de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente un remordimiento por algo que hicimos mal, no es solamente una tristeza por haber hecho algo mal. Eso es un aspecto, ¿sí? Pero no debe quedarse solamente en la tristeza o el remordimiento, sino que también incluye el reconocimiento de que yo no tengo en cuenta a Dios en mi vida, que no tengo el mismo concepto que tiene Dios del pecado. No tengo. Eso es arrepentimiento, pero también es darme cuenta que Dios merece la atención
que se necesita tener y que el pecado es algo serio. Que el pecado es algo serio, que el pecado es algo que me aparta de Dios. Entonces, al darme cuenta de eso, yo debo abandonar el rumbo de mi vida para buscarle según la verdad de su palabra y ponerme de acuerdo con Dios en lo que Dios ha dicho en cuanto al pecado y en cuanto al arrepentimiento. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Y no es solamente algo personal, ¿no? De cómo yo lo veo. No. Solamente tristeza por haber hecho algo, o remordimiento, o la conciencia. La conciencia ayuda, pero no necesariamente es lo único. Dios pide algo más. Dios pide algo más de eso, ¿no? Es qué piensa Dios de eso y cómo yo puedo alinearme con lo que Dios está diciendo. ¿Qué cambio necesito hacer en mi vida? Porque no es solamente dejar de hacer, sino ahora qué tengo que hacer para poder evidenciar frutos del arrepentimiento. Porque entre otras cosas no es decir sí me arrepiento. No, hay que mostrar evidencia de arrepentimiento, y eso es el cambio. Algún hermano lo dijo, el cambio. En el cambio se evidencian el arrepentimiento verdadero. Entonces, podemos ver en el siguiente pasaje cómo nosotros estamos involucrados, nosotros como discípulos de Jesucristo, cómo estamos involucrados en esto de predicar arrepentimiento. Porque el Señor Jesús, en el camino de Emaús, con los discípulos que encontró allí en el camino, dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en Barranquilla, en todas las naciones, y por eso Pablo dijo allí con los atenienses: el arrepentimiento es necesario que el hombre en todo lugar se arrepienta, porque el Señor lo dijo: el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y nosotros, los discípulos, somos discípulos del Señor. Nosotros fuimos hechos discípulos. Alguien, por estar aquí nosotros, alguien tuvo que habernos compartido del arrepentimiento y del perdón de pecados. Y hermano, y si usted no le compartieron de eso, pues entonces piense bien, reflexione. Si no le compartieron y si no sabe del arrepentimiento y del perdón de pecados, ¿verdad? Yo creo que la mayoría sí. Pero eso es lo que nosotros tenemos que compartir. Eso no es otra cosa. Tenemos que compartir el arrepentimiento y el perdón de pecados por medio de la obra de Jesucristo. Y nosotros somos llamados a eso. Nosotros no somos llamados a poder tener solamente una vida social con las personas, a poder hacer amistades, y eso es bueno. No somos llamados para eso. Somos llamados para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y eso solamente nos lo da el Espíritu. El Espíritu Santo nos puede dar esa capacidad. A veces tenemos cierto temor, tenemos cierta prevención, barrera, obstáculos para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero es que no le vamos a decir a la persona apenas lo conozcamos: tienes que arrepentirte. No. Tenemos que depender de Dios
para poder llegar a la persona y predicarle y compartirle el arrepentimiento y el perdón de pecados. Sí, Sarita. Pedro dice que estemos siempre preparados para la razón de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre. Con mansedumbre, correcto. Tenemos que tener sabiduría para ver cómo predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tenemos que ser guiados por el Espíritu para predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Todos los que estamos aquí, digo la mayoría o todos, pienso, a todos se nos predicó del arrepentimiento y del perdón de pecados y reconocimos esa realidad. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto a perseverar en el proceso evangelístico? ¿Cómo nos motiva eso? Una pregunta, ¿cómo nos motiva esto? A perseverar en el proceso evangelístico. ¿Cómo nos motiva? Que no depende de nosotros, o sea, necesitamos que Dios mismo nos ha capacitado, o sea, podemos descansar en que nos ha dotado para ello. Correcto, sí, muy bien, gracias Carlos Roberto. En que el anhelo de nuestro Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y el Evangelio dice que de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose a la humanidad, a los seres humanos, que entregó hasta su propio Hijo, lo más valioso que él tenía, su propio Hijo, lo entregó para que en una cruz fuera sacrificado y que su sangre sirviera para limpiarnos de pecado. Entonces, ese solo hecho, si nosotros lo tenemos siempre en mente, va a producir en nosotros el querer compartir ese mensaje. Muy bien, Plinio. También nos organiza bastante incluso al momento de predicar. Y a veces no se trata de decirle al otro lo que necesita escuchar en el momento, que tiene un problema, que tiene lo que sea, sino que se trata de presentar a Jesús. Correcto. Muy bien, presentar a Jesús. Y eso es lo que el versículo 31 nos está diciendo. Eso es lo que ustedes han expresado, porque Pablo está dando también una razón. ¿Sí? Porque el hombre en todo lugar tiene que arrepentirse, porque ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Es una advertencia seria que Dios está haciendo aquí, que la falta de arrepentimiento va a tener una consecuencia y que permanecer sin arrepentimiento va a tener sus implicaciones temporales y eternas. Entonces, el arrepentimiento no es una opción para el ser humano. ¿Sí? Cada uno puede tomar su propio camino, como la ovejita que estaba ahí, pero tiene que asumir las consecuencias, y la consecuencia es el juicio de Dios con base en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, basado en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es que se va a juzgar al mundo. No se va a juzgar al mundo por las obras. Aquí de un ladito se me ponen los que hicieron cosas buenas y de este otro lado los que hicieron cosas malas. No, respondiste a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa va a ser la base de la justicia de Dios. El arrepentimiento por medio de la obra de Jesucristo. La gente puede no ver necesidad de arrepentimiento en su vida. Todo parece transcurrir de una vida normal, espiritualmente. Estoy bien así. No necesito a Dios, pero lo necesito solamente cuando tengo problemas. Entonces, hermanos, ¿de qué manera nosotros participamos para que el hombre conozca el arrepentimiento verdadero? Y eso es lo que nosotros estamos motivando y animando.
para que el Señor nos pueda dar sabiduría, discernimiento, entendimiento, oportunidades para compartir del arrepentimiento y del perdón de los pecados, de arrepentirnos de vivir una vida independiente de Dios. Pero otra manera es orando para que este proceso se pueda llevar a cabo, para que sea en dependencia de Dios y no sea en dependencia de nosotros. Tengo un pasaje, 1 de Timoteo capítulo 2, si alguien por favor lo puede leer. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que vengan al conocimiento de la verdad, pero nos está pidiendo que oremos. Nos está pidiendo que oremos. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda y nosotros tenemos que unirnos con Dios, tenemos que unirnos con Él para que se cumpla la expectativa de Dios. Entonces hoy una aplicación es que vamos a orar. Vamos a orar, voy a enviar estas oraciones, estas peticiones al chat, pero en el día de hoy vamos a orar por la primera. Entonces quiero pedir a alguien que oremos en este momento para que veamos a las personas a nuestro alrededor como personas que necesitan arrepentimiento y que Dios quiere que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Díganme. Quisiera hacer una aplicación muy práctica de lo que estamos nosotros viviendo como país. Hoy en día, militares, paramilitares están confesando hechos aberrantes en la historia de Colombia, el asesinato de personas inocentes para demostrar que una tal llamada seguridad democrática estaba dando resultados. Y esas personas hoy en día están pidiendo perdón. Es lo que han llamado el perdón social. La sociedad perdona, pero cabe la pregunta, el hecho de que estas personas estén pidiendo perdón ante otros hombres, si realmente les está afectando en el arrepentimiento de tal manera que Dios les perdone esos actos que están confesando. Entonces, una cosa práctica sería orar por esas personas para que Dios las conduzca al verdadero arrepentimiento y no solamente hacer una profesión de boca pidiendo un perdón simplemente para que sus condenas sean rebajadas. Muy bien. Voy a anotar aquí también eso que acaba de mencionar Roberto. Gracias, Roberto. Por arrepentimiento genuino. Entonces, una persona, por favor, que ore por la primera petición. Señor, te alabamos en esta mañana, tú eres Dios infinito, porque tú eres un Dios santo que nos has llamado para que seamos tus colaboradores aquí en la tierra, Señor, como iglesia, Señor, tú quieres conocer, debemos darte a conocer al resto de tu mundo, Señor, que lleguemos tu gloria hasta lo último de la tierra, Señor. Pero también quiere, Señor, que prediquemos el verdadero arrepentimiento, que todos los hombres se deben arrepentir en todo lugar, Señor, y en todo tiempo. Padre, porque eso es el primer paso para poder nosotros, Señor, ponernos de acuerdo contigo en lo que tú llamas pecado. Todo lo que nosotros, Señor, hemos creído en nuestra mente pervertida por el pecado. Señor, gracias porque eres tú quien nos llama, tu Santo Espíritu es quien nos convence de ese pecado, Señor, y que nos lleva a arrepentirnos sinceramente delante de Dios Santo, a quien hemos ofendido con nuestros hechos, Señor, con nuestras
gracias Dios porque tú no nos dejaste así como estábamos perdidos, Señor, como ovejas sin pastor, sino que tomaste la iniciativa para buscarnos. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, tú tomaste la iniciativa para buscarnos, Señor, y llamarnos a ser parte de tu pueblo, de tu familia. Es un privilegio, Señor, y es un honor poder, Señor, acercarnos a ti, que eres el Dios Santo, y que reinas por toda la eternidad. Te alabamos, Señor, porque nosotros como iglesia, Señor, queremos seguir en agradecimiento a lo que has hecho por nosotros, hacer lo que nos has mandado a hacer, Señor. Predicar en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar, que a los hombres que se arrepientan, así como nosotros nos hemos arrepentido delante de Dios. Oramos, Señor, que seamos fieles, Señor, que seamos obedientes, que antepongamos a nuestras propias metas o tareas, la principal tarea que nos han dejado, Señor. Predicar en todo tiempo y en todo lugar a los hombres que se arrepienten. En el nombre de Jesús, pues, lo oramos y te damos las gracias. Vamos a pasar a otro tiempo, una sección para hablar. Pasemos a otro pasaje, según de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Tiene que ver para que se abran puertas, para que haya disposición en el corazón de las personas, pero también para que se quite todo obstáculo, todo impedimento para compartir el Evangelio. Entonces vamos a orar por la primera petición. Las demás las envío al chat de la congregación. Oremos en contra de todo obstáculo e impedimento, incluyendo también impedimentos del maligno en el proceso de evangelismo y discipulado en la iglesia. Pedro. Alabamos, Padre Celestial, porque tú eres Dios eterno, tú eres Dios todopoderoso. Oramos en contra de todo obstáculo e impedimento del maligno que esté operando alrededor de nosotros para frenar, para obstaculizar que unas personas se vengan a nuestra iglesia, porque somos una iglesia que por tu gracia predica la sana doctrina. Por lo tanto, cancelamos, declaramos sin poder toda fuerza del enemigo asociada a frenar y obstaculizar conversiones genuinas, producto de predicación de la palabra. Bendito sea el Padre, Cristo Jesús. Amén. Señor, motívanos, ayúdanos para seguir adelante en este proceso. Te pedimos para que tu Espíritu, Señor, nos provea de los recursos, que tu Espíritu esté obrando en nosotros, dándonos así el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para apropiar estas verdades y para seguir predicando, Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecados, conforme a la voluntad tuya, conforme a lo que tú quieres hacer, Señor. Que nosotros también deseemos lo mismo que tú deseas, que nos unamos a la obra que tú quieres hacer, aquí en Barranquilla, en Colombia y fuera de Colombia, Señor, que tú los uses también, así como estás usando a Alex en el África, así como usas a María Isabel con esta comunidad de los Yupa. También, Señor, llama a personas que también tengan esta disposición y que también, Señor, quieran trabajar en la obra, que tú mandes obreros, muchos obreros a tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos. Señor mi Dios, al contemplar
siempre.